diarista, la que escribía el diario. Y se da cuenta todo lo que ocultaba esa mujer. Empieza a imaginar que la mujer, quizás ficcionalizo un poco porque mucho no me lo acuerdo, pero empieza a imaginar que la mujer se sentaba a almorzar con su marido, hacía la comida de sus hijos, pero su vida, lo que Saer llama ahí su verdadera vida, estaba escrita en ese diario. Y que en la superficie de ese sillón, donde quizá ella se sentaba cada tarde a ver televisión con el marido, en la superficie de su vida no había ninguna verdad. O sea, y el librero se da cuenta, y ese es el momento de gran revelación, muy típica también de los argumentos de la Mayor, que él también tiene algo oculto, algo que es absolutamente oculto y que jamás lo contaría ni aún bajo tortura, ¿no? Si nosotros les damos una vuelta más a esa idea, podríamos pensar más, que ni siquiera nosotros sabemos qué es lo oculto de una vida. Porque Saer llega hasta ahí, dice, yo también tengo esto oculto, dice el mueblero. Pero la verdad es que nadie sabe, efectivamente, cuánto oculta lo que oculta, ¿no? En ese sentido, y llevando al extremo como el propio Saer lo hace, pensar en una biografía es trivial, ¿no? O parece bastante trivial pensar que una vida puede ser contada, o que la verdad, digamos mejor, o que la verdad de una vida puede ser contada, ¿no? Pero si uno piensa en la gran novela de Saer, y cuando digo la gran novela hablo de sus narraciones, porque novela no es una palabra que Saer utilizaba para hablar de sus narraciones, pero lo quiero decir en estos términos, ¿no? La gran novela de Saer, lo que Martín llamó el mundo de Saer, yo digo, en la gran novela de Saer, que está compuesta por sus narraciones, por sus argumentos, por sus poemas, por sus ensayos, en esa gran novela, con esos personajes que se repiten y que vuelven a reaparecer, se trata de líneas de vida. Uno puede pensar en la biografía de Leto, ni hablar la de Tomatis, o la de Pichón Garay, o la del Gato Garay, o la de Elisa, ¿no? O la de Higinio Gómez, o la de Lina Flores, digamos. Uno puede pensar a esos personajes de Saer y a esa gran novela que es la novela de Saer como líneas biográficas sobre los personajes, ¿no? Uno puede seguir la vida de esos personajes, que por supuesto será fragmentaria, que por supuesto no será continuada en el sentido de la gran novela realista del siglo XIX, digamos, en ese tipo de novela balzaciana, ¿no? Aunque por supuesto todos sabemos que Balzac toma el recurso literario central de Balzac, que es la reaparición de los personajes, ¿no? o el móvil novelesco, como lo llamó Dutour. Entonces, Saer, uno puede atender entonces, planteando la biografía, incluso la autobiografía, pero planteando la biografía en estos términos, como la imposibilidad de contar una vida o la verdad de una vida, uno puede entender que Saer tenga sus discrepancias con el género. Y las tiene de manera fervorosa, porque incluso las tiene contra la autobiografía también. En el momento en que Saer tiene que escribir una autobiografía, obligado por una edición, en el libro que armó Jorge Laforgue, que se llama Saer por Saer, que es un libro donde aparece por primera vez el gran ensayo de María Teresa Gramulio, que se llama El lugar de Saer. Es un libro de la década del 80, y la edición obliga a una autobiografía, y Saer escribe una muy breve, como concediendo, ¿no? Es de una brevedad breve, inusitada, digamos. Nací en Cerodino, en tal fecha, soy padre de hijos inmigrantes, viví en Colastiné, ahora vivo en París, ¿no? O sea, llevando a la parodia al género, ¿no? Por más que Celarrayán odie la parodia, pero no, acá también, ¿no? Es como una puesta en escena de su disgusto con el género biográfico, ¿sí? En el concepto de ficción, la biografía como búsqueda de una verdad elemental de las vidas,
le sirve a Saer para subrayar el valor del concepto de ficción, ¿no? En una entrevista, en una de las muchas entrevistas que Saer daba cuando venía a la Argentina a promocionar sus novelas, Saer vuelve a hablar del género biográfico y dice que efectivamente le parece un género baladí e irracional, como si un biógrafo, cualquier biógrafo, al proponerse la tarea de contar una vida, no tuviera ningún tipo de lógica para llevar adelante ese trabajo, ¿no? Que no hay lógica que la sustente, que es irracional. Sin embargo, cuando Saer lee en 1965, casi 20 años antes de publicar el concepto de ficción, Saer es joven, lee la biografía que Stanislaus Joyce escribe sobre su hermano. El guardián de mi hermano se llama la biografía de Stanislaus. Se las recomiendo muchísimo. Está editada en español ahora como mi hermano James Joyce. Le sirvió más, ¿no? Mi hermano James Joyce, que es el guardián de mi hermano. El guardián de mi hermano es un gran título, ¿no? Saer lo subraya eso, ¿no? La biografía de Stanislaus está inconclusa y solo trata de la vida de Joyce hasta la publicación de Retrato del artista adolescente, o sea, no llega a la publicación del Ulises, ¿no? A esa biografía la publica Richard Ellman, justamente, el gran biógrafo de Joyce, el que dice, nunca sabremos cómo fue James Joyce. En ese momento, cuando Saer escribe esa reseña sobre el libro de Stanislaus, está encantadísimo con la reseña, está encantadísimo. Porque a diferencia de los biógrafos, digamos, tradicionales o convencionales, según Saer, que no hacen más que estar en archivos, polvoriendo, viendo papel tras papel, tomando testimonios a sobrevivientes, como si esos sobrevivientes podrían haber guardado una imagen real, ¿no?, entre comillas, del biografiado, Stanislaus cuenta la vida de su hermano solo con sus recuerdos, ¿no? O sea, y si uno lee esa biografía de Stanislaus, que es divina, recuerdo a mi hermano escribiendo en la esquina de la cocina, llenando cuartillas tras cuartillas. Recuerdo a mi hermano ¿sí? Saer encuentra muchísimo valor que esa biografía esté contada solo al escuchando o en la cadencia del recuerdo de Stanislaus. No le importa allí que haya una subjetividad tan fuerte en juego contando la vida de Joyce. Se trata de un hermano que está contando la vida de su hermano y que los visos de objetividad estarían desde el vamos perdidos, ¿no? Pero es tal el valor, dice Saer, poético de la biografía de Stanislaus, que está muy bien tomarla por verdadera. Acá llegué al punto. Si el género de la biografía convencional, monumental si se quiere, la biografía monumental de tradición anglosajona, ¿no? Pensemos en el Dr. Johnson, ¿no? Esa biografía, la biografía monumental de tradición anglosajona, aunque esa biografía de Johnson ya trae una cantidad enorme de problemas. Pero pensemos en una biografía tradicional y convencional con muchas visitas a archivos, ¿no? Con muchas visitas a archivos, que puede quizá reconstruir día a día la vida de alguien, por un lado, y por otro lado pensemos en los recuerdos de Stanislaus, como, digamos, lo traigo como un ejemplo, ¿no?, para contraponer dos tipos de biografías, una que es execrable, según Saer, y otras que puede donar o que puede dar algún viso de verdad sobre el personaje de Joyce, ¿no? Y incluso sabiendo que, si uno lee la biografía de Ellman, la relación entre Stanislaus y James era bastante complicada, ¿no?
Poética antes que infalible, dice Saer. Una biografía debe ser poética antes que infalible. O sea, pasa de un género irracional, o con objetivos, si se quiere, irracionales, cómo uno puede llegar a saber cómo era alguien, nunca sabremos cómo fue James Joyce, nunca sabremos cómo fue Juan José Saer, por más que contemos muchas anécdotas, ¿no? Cómo una biografía puede dar algún viso de verdad sobre una persona o un personaje, siendo poética antes que infalible. O sea, si este Saer posterior, un Saer que ya es un ensayista, o que ya se quiere un ensayista, que ya publica un escrito que se llama justamente El concepto de ficción, o sea, que es alguien que ya puede dar conceptos, definir un concepto, por más que sea un concepto solo aplicable a su obra, no un concepto aplicable a cualquier obra, ¿no? Pero ya es un escritor en la década del 80 y nada menos que en la revista Punto de Vista, que es la revista que es su casa, ¿no? O su lugar más confortable. Es un escritor que puede ya definir conceptos o nociones y lo confrontamos con el escritor joven, el que lee por primera vez la biografía de Stanislaw y queda fascinado por esa biografía. El escritor más maduro, dispuesto a dar un concepto o a definir el concepto de ficción que por desplazamiento uno podría aplicar a su obra, descree totalmente del género biográfico y del testimonial también, ¿no? Eso, bueno, es decirlo porque hay allí abajo, subterráneamente, una discusión con Rodolfo Walsh, ¿no? O cómo estaba siendo leído Rodolfo Walsh en ese momento, ¿no? Con el género testimonial, el género que tiene, o la biografía, o los géneros testimoniales, que tienen un vínculo con la verdad mayor, digamos, o lazos menos tensionados que el de la ficción, ¿no? Ese Saer, el Saer más maduro, descree totalmente de ese tipo de géneros y descree totalmente de la biografía. Pero el Saer joven, el Saer que en el 65 lee la biografía de Stanislaus, se fascina con el cuento de esa vida, con el cuento de la vida de Joyce. Y ya ha leído la de Richard Ellman, ya ha leído El mamotreto de Ellman. O sea que sabe muy bien de qué va la biografía y la vida de Joyce, ¿sí? Uno puede decir, y claro, es lógico que él prefiera una biografía fragmentaria, cadenciosa, melodiosa en términos de recuerdo, una biografía que está pautada y ritmada por el recuerdo. Por supuesto que es más lógico que prefiera ese tipo de biografía vinculada a su obra que un mamotreto que no hace nada más que montar documentos. Disculpen. Pero dice esa frase, poética antes que infalible. En 1970, o sea, poco tiempo después, Saer empieza a publicar sus poemas del arte de narrar. Los publica por primera vez como poetas y detectives en unos cuadernos hispanoamericanos. Y publica allí 2 poemas, que son los que me interesan traer hoy. Hay muchos, ya Martín habló. Uno que se llama La Ruleta, que está dedicado a Dostoyevsky, y otro dedicado a James Joyce. Martín trabaja otro poema biográfico que es Rubén en Santiago, del que les habló. Publica ahí en 1970, y quiero yo leerlos en el horizonte de la biografía de Stanislaus. Estos 2 poemas que son poéticos antes que infalibles y que tienen una vinculación con el género biográfico de muchas aristas. La primera que quiero remarcar y que se supone que es la que Saer despreciaría es
el lazo que tienen esos poemas con las biografías y con los documentos. O sea, para poder contar la vida de Dostoyevski, un episodio de la vida de Dostoyevski absolutamente decisivo, para poder contar un episodio de la vida de Dostoyevski, ya les voy a decir cuál es, absolutamente decisivo, Saer tuvo que leer varias biografías y tuvo que leer el diario de la mujer de Dostoyevski, de Ana Grigorievna, donde Ana cuenta, realmente de una manera, cuenta la pasión de Dostoyevski, y la pasión de Dostoyevski, más que la literatura, fue el juego. Saer lee en el diario de Ana Grigorievna, que está en una edición en francés, en un libro que se llama Dostoyevski en la ruleta, que Saer leyó mucho porque ustedes saben que Saer era un jugador. Lee ese libro y a través de ese libro y a través de la lectura de las cartas de Turgenev a Flaubert, fundamentalmente, y de biografías de Dostoyevski, Saer puede escribir el poema La ruleta. O sea que por un lado hay, digamos, una distancia con el género biográfico, pero también una apropiación de lo que el género biográfico da. ¿Y qué da el género biográfico? Datos. Datos, como dice Dickens. Lo importante son los datos, no la poesía, nada. Los datos, a mí denme datos, dice Dickens. Datos. Una serie de datos, ¿no?, que se pueden sacar de un documento muy apasionado, muy ardiente, como es el diario de la mujer de Dostoyevski, cuando Dostoyevski viene cada noche a pedirle plata para seguir jugando y ella le da la plata para seguir jugando. Y no tienen para comer y siguen pidiendo dinero para que Dostoyevski siga jugando, ¿no? Hay un momento en el poema, yo les voy a leer algunas partes ahora, en que Saer cita el diario de Ana Grigorievna, cuando ella se da cuenta efectivamente que su marido tiene un problemón, ¿no?, que no puede parar de jugar, a pesar de que ella no tienen dinero de ningún tipo. Una de las últimas posibilidades de dinero para Dostoyevski es pedirle dinero a Turgenev. El vínculo entre Dostoyevski y Turgenev, desde que se conocieron en 1840, digamos, o a mediados de 1840, hasta que murieron en 1880, o sea, durante 40 años, es un vínculo muy complicado, muy complejo. Son dos imágenes de escritor ruso totalmente contrapuestas. Cualquiera que lea una novela de Turgenev y una de Dostoyevski se da cuenta. Pero el vínculo que traman es de humillador y humillado, ¿no? Bien dostoyevskiano, bien artiano podríamos pensarlo, ¿no? O sea, Turgenev es una persona adinerada que está en los círculos de San Petersburgo, y Dostoyevski llega allí como un recién venido de casualidad, digamos, y hay todo un vínculo de humillado y ofendido entre los dos escritores a lo largo de su vida. Hay un momento en que Dostoyevski está totalmente tomado por su adicción y totalmente desesperado por encontrar dinero, y decide pedirle dinero a Turgenev, que es el momento de la humillación altísima, ¿no? El poema toma ese episodio, solo ese episodio, que es un episodio de la vida de Dostoyevski de largo aliento, y si uno quiere contar una vida de Dostoyevski, yo he leído varias biografías, uno podría pensar que la línea de vida de Dostoyevski está tramada en muchísimos sentidos por su vinculación con Turgenev, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las biografías? Vamos, eligen una línea para poder contar una vida. Saer elige ese episodio y escribe su poema.
Pero hay algo más. Cuando se publicaron los papeles de Saer, que se fueron publicando, ustedes saben, se publicaron ensayos inéditos, poemas inéditos, papeles en general. Se encontró en esos papeles un largo escrito de Saer que se llama El juego del hombre, que creo que está en el primer papeles de trabajo, que es algo que escribe Saer, donde cuenta en primera persona, o sea, es un escrito muy autobiográfico, donde cuenta en primera persona su vinculación con el juego. Hace la historia de su vinculación con el juego. Cuenta cuál fue la primera vez que jugó en Santa Fe, que fue a un lugar una vez y jugó esa primera vez, y ya después no pudo tener un vínculo social con el juego, sino que se transformó en un jugador, no un jugador amateur a quien Saer desprecia, no un jugador amateur a quien Saer desprecia, sino un jugador en el sentido dostoyevskiano de la noción, ¿no? Saer escribe ese relato en Francia, en la década del 70, como una manera, como terapia, digamos, como una práctica higiénica para poder dejar de jugar. Es un gran ensayo sobre el género. Es un gran ensayo sobre su vinculación con el juego. Y es un gran ensayo autobiográfico para alguien que descree de la biografía y que descree de la autobiografía. Permaneció inédito, ¿no? Está también contado en fragmentos, con blancos, ¿no? Entonces, como se cuenta una parte, volví a jugar. Releo lo que escribí y me doy cuenta que no voy a poder dejar de jugar. Estoy 10 días sin jugar, quizás pueda dejar de jugar y nuevamente volví a jugar. Digamos que hay en todo el escrito autobiográfico, hay esa vinculación, ese deseo de dejar de jugar y ese no poder dejar de jugar, en el sentido en que Dostoyevski va a pedirle a su mujer dinero para seguir jugando. Pero allí, dice él, cita él el diario de Ana Grigorievna y dice después, si he traído acá esta anécdota de Dostoyevski es porque quiero decir que Dostoyevski soy yo, ¿no? Que todo lo que yo puedo decir de acá en más sobre Dostoyevski y su vínculo con el juego es como decir yo y mi vínculo con el juego, ¿no? Es como, en ese escrito autobiográfico, es complejo y es hablar largo de eso, pero quiero solamente traerlo para ir al poema. En ese escrito autobiográfico, Saer toma la experiencia de Dostoyevski con el juego para poder hablar de su propia experiencia con el juego, ¿no? Ustedes saben que Saer está lleno de referencias culteranas, digamos, o que su literatura es una literatura con muchas referencias. Bueno, escribiendo una autobiografía también, ¿no? Dice Saer, cuando digo Dostoyevski, quiero decir yo. Cuando yo leí esto, recordé el poema La Ruleta y pensé que el poema La Ruleta era una última consecuencia de ese escrito autobiográfico. Es decir, que Saer había jugado, había vuelto a jugar y finalmente termina, volví a jugar, dejo de escribir, ¿no? Termina ese fragmento autobiográfico. Yo pensé en un primer momento que ese relato autobiográfico se había astillado, para usar una imagen de Saer, se había astillado y había dado en una deriva, había dado origen al poema La Ruleta. Pero me entero después que el poema es anterior. O sea, fue un balde de agua fría, chicos, porque tenía un montón de ideas alrededor de eso. De cómo se astilla, bueno, imagínense, yo en una deriva hacia eso, bueno,
Y me quedé como, bueno, qué lástima. Las fechas importan, dice César Aira, importan muchísimo las fechas. El poema es anterior al escrito autobiográfico, ¿no? Tuve que pensarlo todo de nuevo. O sea, que lo que hubo fue una expansión del poema, no una reducción, como uno puede pensar, en términos de condensación y distribución, tal como piensa Saer las relaciones entre poesía y narración, ¿no? Condensación y distribución, ¿no? El poema no condensaba una experiencia autobiográfica, sino que el poema expandía la experiencia autobiográfica. No la experiencia, expandía el relato autobiográfico, ¿no? Les voy a leer una parte del poema. Porque a lo que voy también es que estos poemas narrativos, que hay muchos, y también hay de un personaje, de un personaje ficcional de Saer, que es Higinio Gómez, el gran poema que es El fin de Higinio Gómez, ¿no? No lo voy a leer todo porque es largo. Bueno, lo dejé marcado. Acá está. Dostoyevski no se nombra nunca en el poema. Se nombra a Turgeniev. Y de hecho uno puede pensar, cuando uno dice, bueno, los poemas biográficos de Saer, uno dedicado a Turgeniev. Turgeniev vendría a representar Le Mot Juste, a la rusa, formando en una esquina del siglo con los otros serena la Trinidad. Turgeniev, James, Flaubert, amigos más que hombres de letras, difundiendo cada uno en su lengua la misma, por decir así, religión, y pensar que debió pedirle, después de vacilar largamente, ¿cuánto? Sí, 300 rublos a Turgeniev. No, por nada del mundo a Turgeniev, por nada del mundo. Y sin embargo, al otro día ya está esperándolo como por descuido en el parque durante años. Esa deuda, nos dice Ana Gregorievna, lo quemará. Y todo para perder los 300 rublos en una noche. Al otro día, en la calle otra vez, y no persigue nada. No hay nada del otro lado, no es verdad. No sale de un más allá hipotético, del revés, por llamarlo de algún modo, del azar. Ningún signo, nada, y cada vez que la rueda comienza, rígida en su puesto, a girar, el universo entero emerge nuevo de entre su propia ceniza, no propiamente el mismo, sino otro, y finalmente el mismo, ninguna lección, por nada del mundo a Turgeniev. Voy a parar ahí. Antes de que se publicaran los papeles personales de Saer, uno leía efectivamente este poema de otra manera, ¿no? Primero lo que hay que marcar es el juego de los sujetos del enunciado y la enunciación, ¿no? Martín, en el libro que promocionamos, trabaja muy bien ese asunto en los 3 sujetos de Rubén en Santiago, ¿no? La autobiografía de Rubén Darío, Saer viajando a Bretaña y el alter ego Pichón Garay, ¿no? Hay como un juego con esos 3 alter egos. Es algo que aparece en los poemas narrativos, ¿no? Hay efectivamente en Rubén en Santiago, como en La Ruleta, un trasfondo autobiográfico. En Rubén en Santiago uno puede reponerlo sin mucho problema porque uno sabe que Saer viajaba a la Universidad de Rennes una vez por semana a dar clases de literatura latinoamericana, digamos.
Entonces, uno puede reponer la materia autobiográfica que hay en Rubén en Santiago, complicada con la autobiografía de Darío y complicada con el personaje de Pichongaray, ¿sí? Ahora, hasta que no se publicaron los papeles personales de Saer, donde Saer se figura como Dostoyevski en su vínculo con el juego, el poema La Ruleta podía no leerse en términos autobiográficos, por más que uno sabía que Saer jugaba, ¿no? Pero uno podía permanecer dentro de lo exclusivamente biográfico. Hay un episodio de lo más angustiante en la vida de Dostoyevski, que es el momento en que debe pedirle dinero a quien lo humilla, ¿no? Bueno, una escena súper dostoyevskiana además, ¿no? Para pensar en la vida y la obra, que es otro gran asunto de la biografía. Es ese episodio el que importa, ¿no? Y de hecho Saer, en ese ensayo autobiográfico, cuenta también que le tuvo que pedir dinero a uno de sus amigos para seguir jugando, y el amigo se tuvo que ir a pie, porque no lo dejó sin dinero para el colectivo, digamos, salvando las distancias entre Dostoyevski y Turgeniev, ¿no? Bueno, se fue caminando el amigo de Saer. Pero hasta que no se publicaron esos papeles personales, este poema o el fondo autobiográfico de este poema podía permanecer al margen. Luego de publicados esos papeles personales, este poema se tiene que volver a leer en otra dirección, o mejor, no en otra dirección, en la misma dirección, pero hasta el final, digamos. ¿Y eso dónde aparece? No aparece solamente en el dato biográfico. Ah, bueno, Saer era jugador, Dostoyevski era jugador. Aparece en el juego de sujetos que hay en este poema, en el que quiero detener, ¿no? Es un juego de los diferentes sujetos, ¿no? Fíjense, Turgeniev vendría a representar quién habla en el poema. Es una pregunta que hay que hacerse siempre. ¿Quién habla en el poema? ¿Quién habla en la novela? ¿Quién habla en el cuento? ¿Quién habla en el ensayo? ¿Quién habla en el poema? ¿No? Hay en principio una tercera. La voz del poema es una tercera distanciada incluso. Turgeniev vendría a representar Lemojus junto con los otros realistas a la manera de Turgeniev, ¿no? Que son Henry James y Flaubert, ¿no? Amigos más que hombres de letras, difundiendo cada uno en su lengua su religión, ¿no? Fíjense, amigos más que hombres de letras, difundiendo cada uno en su lengua la misma, por decir así, religión. Y pensar, y acá hay un corte de verso muy abrupto, tendría que haberlo traído, lo que pasa es que yo el PowerPoint no va conmigo, ¿no? Y pensar que debió pedirle después de vacilar largamente, ¿cuánto? Sí, 300 rublos a Turgeniev. ¿De dónde viene esta voz? Es una voz que irrumpe en el poema y debe irrumpir, además, porque es una voz desesperada, ¿no? Fíjense, es una voz que está montada en el indirecto libre, o sea, el que inventó Flaubert, por empezar, que es uno de los novelistas de los que trata el poema, ¿no? Turgeniev, James y Flaubert. Está montada en el indirecto libre, pero hay una voz tartajeante, dice Saer, que se escucha por debajo de esa tercera. ¿De quién es esa voz que está en el poema? De alguien que no se nombra nunca. Uno puede decir, es un poema sobre Turgeniev, digamos, alguien le pidió a Turgeniev dinero, ¿no? Pero fíjense cómo irrumpe la voz. Difundiendo cada uno en su lengua la misma, por decir así, religión, y pensar que debió pedirle después de vacilar largamente. ¿Cuánto? Sí, 300 rublos a Turgeniev. Y después, con signos de admiración, no, por nada del mundo a Turgeniev. Eso está con signos de admiración. Fíjense todo lo que hay en ese, no solo en el cambio de la voz poética, en la irrupción de esta voz en un estilo indirecto libre, pero también en el paso de la interrogación, ¿cuánto? 300 rublos, y después como un arrepentimiento. No, por nada del mundo a Turgeniev no, por nada del mundo. ¿Quién habla ahí? Es como una voz rara en el poema. Es una voz que desesperada, ¿no? Que no solo está
se pregunta cuántos, sino que en el mismo momento se arrepiente la voz. No, por nada del mundo a Turgeniev, ¿no? Ese uso del indirecto libre, que siempre es un tipo de discurso que complica sujetos de manera muy extraordinaria, porque uno le parece, bueno, el indirecto libre, ¿no? Pero es una voz subterránea. Importa que sea una voz subterránea en este poema, porque se trata del hombre del subsuelo, señores. Se trata del hombre del subsuelo, se trata del hombre subterráneo, que surge de pronto, de abajo, bien de abajo, surge de pronto, ¿no? Esa voz tartajeante, dice Saer de Dostoyevsky. Pero fíjense esto más. El poema sigue y siempre la voz aparece, pero no por nada del mundo a Turgeniev. Eso se repite, ¿no? Es como que el poema está ritmado por eso, pero no por nada del mundo a Turgeniev, ¿no? Pero fíjense, siempre en directo libre, nunca en primera persona, ¿eh? Que no anden diciendo todos después por ahí, ¿qué puede esperarse de él si no es más que un poeta? De esas dos máscaras, la patria y la profesión, el desdén de Turgeniev y sus chismes posibles al volver harían una llaga continua, una herida nueva sobre ese rostro mutilado. Y ahora, ¿y ellos qué saben de volver todas las noches sin un centavo al hotel, la camisa empapada de sudor pegada a la espalda, calculando lo que queda por empeñar del nudo negro que se trae desde la infancia adentro y que se trata de sacar como se pueda hacia la punta de la lengua? ¿Quién habla ahí? ¿Habla solo Dostoyevsky? ¿Habla solo Dostoyevsky? El poema acá adquiere un ritmo típico de la melodía de la prosa de Saer, ¿no? Habla de la melodía de la prosa de Saer. Uno podía leer este poema sin que Saer estuviera tan presente, pero después nos pasa igual que cuando leímos Glosa, los que la leímos cuando se publicó, que nos enteramos cómo se murieron el gato y Elisa. Cuando leímos Grosa, nos enteramos cómo habían muerto el gato y Elisa en Nadie Nada Nunca. Nunca más pudimos leer Nadie Nada Nunca sin saber cómo habían muerto el gato y Elisa. Nunca más va a poder leerse el poema La Ruleta de Saer sin agregar entre los sujetos del enunciado, de la enunciación y los agentes que trabajan en este poema una imagen, no digo a Saer en material, o sí, cantando su canción material, no digo a Saer, pero sí cierta imagen de Saer. Perdón. En este poema están los dos géneros cabeza de turco. No voy a poder seguir mucho más, lamentablemente. Igual, más o menos. En este poema están los dos géneros que Saer desprecia. La biografía, por un lado, y él era un gran lector de biografías, se nota que era un gran lector de biografías. Gracias. Y la autobiografía, y realmente era un autobiógrafo redomado. Ya saben, cuando tuvo que escribir una, escribió 4 líneas. Esto también se vincula con la gran novela saeriana. Pero voy a hablar y comer. Sí. Perdónenme, pero ¿qué va a ser? Es la biografía. Con la gran novela saeriana, lo que Martín llama el mundo de Saer,
y yo llamo la gran novela saeriana, en donde es necesario incorporar a Juanjo, no a Juanjo de la novela, ¿no? Y no incorporar a Juani quizás, porque estamos medio cansados de las anécdotas de Juani, y la gente llamándolo Juani, salvo la de Maurer, el pequeño retrato de Maurer divino, que se llama Juani. Maurer cuenta ahí una anécdota que me gustó mucho, que Saer jugaba en garitos clandestinos en Santa Fe, al punto y banca, prefería el punto y banca. Y una vez lo llevaron preso, ¿no? Una raza y se llevaron a todos presos. Entonces Maurer le llevó al calabozo, estuvo 2 días en el calabozo, le llevó al jugador de Dostoyevski para que se entretenga, dice. Pero ustedes recuerden, no sé si recuerdan que en Cicatrices, Escalante, creo que es Escalante el que dice que esa novela no la puede haber escrito un jugador, dice que es una ironía que me gusta mucho también, ¿no? Dice como que esa, como una gracia, un gran chiste, ese sí es un gran chiste, ¿no? Porque que el personaje diga que esa novela, el jugador no la puede haber escrito un jugador, sabiendo lo jugador que era Dostoyevski, ¿no? De nuevo, la vinculación entre la obra y la vida, ¿no? Bueno, no este seguro que no jugaba, digamos, y sí jugaba, por eso escribió esa novela, ¿no? Entonces, en la gran novela de Saer se puede incorporar una figuración de Saer, por lo menos acá, no todo el tiempo, muchachos, tampoco vamos a hacer eso, por lo menos acá, en este punto, ¿no? En el punto en donde el autobiógrafo, para poder autobiografiarse, necesita estar mediado por la literatura, o necesita mediar su vida por la literatura. O sea, Saer se autobiografía solamente en tanto imagen de Dostoyevski, digamos. Está la literatura mediando su autobiografía. Cuando digo literatura, digo también el diario de Ana Grigorevna. Se publicó en español, el gran centro editor de América Latina publicó, no el diario, que no pude conseguir el diario de Ana Grigorevna, conseguí una edición en francés del Jugador que tiene bastantes partes del diario y de la correspondencia que mantuvieron Dostoyevski y su mujer respecto de esto, pero se publicó una memoria de Ana Grigorevna que se llama Dostoyevski, mi marido, en donde cuenta largamente, ¿no?, la vinculación de Dostoyevski con Turgenev, que fue realmente un fuego, ¿no? Fueguitos y fueguitos en ese vínculo. Pero en el momento de autobiografiarse, es necesario que la primera persona, quien diga yo, y es Saer el que dice yo, esté mediado por un personaje literario, que en este caso es Dostoyevski, ¿no? Hay siempre esa necesidad de distancia, ¿no? Cuando digo Dostoyevski, digo yo. No digo yo tranquilamente, che, juego un montón, me gasto toda la plata, es malísimo, esto no va a ningún lado. No, Dostoyevski, digamos. Hay algo del orden de la aristocracia del jugador, que está mediado nada menos que por Dostoyevski, ¿sí? Solo una cosa sobre el poema dedicado a Joyce, porque me imagino que estamos muy sobre hora. Pero solo para marcar cómo estos poemas hacen uso de las biografías, incluso de aquellas biografías que desprecian, ¿no? El poema se llama He Weeps Over Jim. Lloremos sobre Jim, ¿no? Está escrito sobre un poema de Joyce, que Joyce le escribió a Nora Bernacle, que es un momento en que, cuando apenas se conocen, Nora y James van a un cementerio a visitar la tumba de un viejo amante de Nora Bernacle, que aparece en el famosísimo Cuento de los Muertos, lo habrán leído, que ese cuento cuenta eso justamente, divino, ¿no?, que está en Dublineses, en donde el marido ve a la mujer fascinada por un viejo amor al que él nunca va a poder aspirar, ¿no? Hay un poema de Joyce también sobre ese momento, que es muy lindo el poema. Pero toma el nombre de allí, ¿no? Porque el poema se llama
She weeps over Rahum, que es el cementerio donde están, ¿no? Ella llora sobre Rahum. El poema es una elegía, ¿no? Y empieza en el sentido del planto medieval, ¿no? Lloremos, empieza el poema. Lloremos todo lo que vivió, dice el poema, ¿no? A su turno, tranquilos, lentos, los huesos lavados caen. Y es un llanto por los muertos, ¿no? En general es un llanto por los muertos. Voy a saltear esa parte. Para ir al punto, así terminó. Saer dijo, en una entrevista, manifestó que sus poemas narrativos o sus poemas biográficos, sus poemas narrativos en el arte de narrar, que son varios, estaban basados en una intención que él tenía de contar ciertos momentos biográficos. Él los llama momentos biográficos de los escritores que admiraba. O sea, son todos poemas sobre escritores, bueno, salvo incluso el diálogo bajo un carro, que es la conversación entre Rafael y Juan José Hernández, ¿no? Incluso el encuentro en un supermercado, digamos, ¿no? Que también es un momento como central, revelador de la vida del personaje. No debiste mandarme al supermercado, le dice la hija a la madre. No, porque allí vi ese momento así como si fuera una epifanía joyciana, ¿no? Entonces, todo el poema es como un llanto por James Joyce, ¿no? Pero hay una parte en donde el poema elige 3 o 4 datos. Como antes eligió el vínculo entre Dostoyevsky y Turgeniev, acá elige 3 o 4 datos para sellar o cifrar, para decirlo en términos borgianos, ¿no? Para cifrar la vida de Joyce. Y esos datos están sacados textualmente de la biografía que Saer desprecia, que es la de Richard Ellman. Incluso describe una foto que está en la biografía de Richard Ellman y cita el pie de página de esa foto, ¿no? En donde James, le preguntan a James, ¿qué estabas pensando cuando te saqué la foto? Y estaba pensando que te iba a pedir 5 chelines, ¿no? Le dice al fotógrafo, que es un amigo de él. Les leo. Fíjense, me gustan mucho los momentos que elige. Está contado, el poema de nuevo está escrito en segunda persona, ¿no? Tú, vos, ¿no? Una humildad, por lo menos me has enseñado, la de buscar algo eterno fuera de mí, el momento en que atravesabas los puentes de Trieste en compañía de Svevo, los momentos en que tu mano ardua escribía, ¿qué son Dublín y Galway comparados con nuestros recuerdos? Se los digo en español porque mi inglés es muy malo. O alguna otra permanencia concerniente a tu persona. Las florcitas indestructibles de Quinet sobreviviendo al hundimiento de los imperios. El momento de la fotografía de C.P. Curran, con las macetas y una de las 2 hojas del ventanal abierta atrás. O el momento en que esa foto de golpe amarilló. Algo, un fragmento de alguna de las piedras o de alguno de los árboles, de alguno de los ríos o de alguno de los rostros sin expresión, de alguna de las noches o de alguno de los granos de arena que se empastan en la textura de este mundo. Hay un poema que Saer no recopiló en el arte de narrar, que está en los poemas inéditos. A ver, me gustaría no decir cualquier cosa. Que está dedicado a Rubén Darío, acá para Martín. Bueno, no importa. Pero está dedicado a Rubén Darío y dice que lo escribe porque estoy solo y querría saber quién era usted. Dice en un verso, estoy solo y querría saber quién era usted. Esa frase es la consigna del biógrafo. Estoy solo y querría saber quién es usted. El que escribe los poemas
biográficos es el que dice eso. Estoy solo y quiero saber quién es Dostoyevsky, quién es Shemjoy, quién es Faulkner, quién es Cervantes, quién es Lipo, quién es Aldo Oliva, quién es Higinio Gómez, para meter también a los personajes ficcionales, ¿no? Estoy solo y querría saber quién es usted. El tipo de investigación para responder a esa pregunta puede llegar a ser ardua para un biógrafo, pero para un poeta se trata de momentos. Y acá Saer lo repite, ¿no? No, ¿cuál es el momento de Dostoyevsky? No, para nada Turgeniev. No, para nada Turgeniev. Pedirle 300 rublos, pero no para nada Turgeniev. Ese es el momento de Dostoyevsky. ¿Cuáles son los momentos de Joyce? Hermosos, ¿no? El momento que le tomaron la fotografía, el momento en que esa fotografía amarilló, algo, dice Saer, lo voy a releer y termino, algo, o sea, ¿qué quiere la biografía? No la totalidad, ya somos más que posmodernos, nunca la totalidad. ¿Qué quiere la biografía? Algo, un fragmento de alguna de las piedras o de alguno de los árboles, de alguno de los ríos o de alguno de los rostros sin expresión, de alguna de las noches o de alguno de los granos de arena que se empastan en la textura de este mundo, ¿no? Eso no se logra para Saer, y uno puede acordar con él, con una biografía convencional, académica, basada en el trato con los archivos sin gracia, sin onda, sino biografías que son infalibles porque son poéticas. Uno puede pensar que leyendo La Ruleta y leyendo el poema sobre Joyce o leyendo el retrato de Aldo Oliva está todo lo que hay que saber de Aldo Oliva, todo lo que hay que saber de Joyce y todo lo que hay que saber de Dostoyevsky, de las vidas de Joyce, de Dostoyevsky y de Aldo Oliva. Bueno, no doy más, chicos. Pero preguntas, pero muy serias.